esta serie, ¿verdad?, de lecciones, el ABC del discípulo. Y iniciábamos la semana pasada con el cuarto hábito que debe tener, ¿verdad?, el discípulo. Y decíamos que el verdadero discípulo es aquel que lleva mucho fruto. Así que voy a invitarles una vez más a que abran sus Biblias en Juan capítulo 15, es la base de este hábito, de este principio, y el versículo 8. Como ya todo el mundo puede participar, así que siéntanse en la libertad de compartir o de leer en voz alta el primero que encuentre el pasaje de Juan capítulo 15, verso 8. Muy bien. El apóstol Juan, ¿verdad?, dice de qué manera es glorificado el Padre cuando llevamos mucho fruto. Y esto nos presenta un gran desafío como discípulos del Señor. No podemos estar sin frutos. El estar sin fruto puede significar dos cosas. Una, que no hemos entendido realmente lo que es la gracia del Señor o el ser discípulo del Señor. O dos, que simple y sencillamente no hemos nacido de nuevo. Así tan sencillo, ¿verdad? Recordando un poquito la clase anterior, recuerdan que en la Biblia se habla de el árbol que lleva fruto, el árbol que no lleva fruto, ¿verdad? Y también se habla de las consecuencias, ¿verdad? Dice que aquel árbol que no lleva fruto es cortado, se seca y después es echado, ¿verdad?, al fuego. Y también miramos cómo es que podemos llevar frutos. Miramos que podemos llevar fruto utilizando los talentos. Hablábamos de que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado talentos, nos ha dado habilidades, nos ha dado dones, pero para que los usemos, ¿verdad?, para la edificación del cuerpo de Cristo. También dijimos que podemos usar los recursos que el Señor nos ha dado, el tiempo, podemos evangelizar, o sea, compartir el mensaje del Señor a otras personas para que lleguen a conocerle y de esa manera también se conviertan en discípulos. Y por último, ¿verdad?, hablábamos de aquellas cosas que podemos hacer para llevar frutos, como es la adoración en espíritu y en verdad, el permanecer en Cristo, lo que decía nuestro hermano, el amarnos unos a otros. Pero hoy vamos a continuar, hermanos, para finalizar este tema, ¿verdad?, de llevar fruto. Y vamos a hablar sobre las claves para ser fructífero. ¿Cómo podemos realmente ser discípulos que llevemos mucho fruto? ¿Ya encontraron el material, el pasaje? ¿De que trae su material? Yo creo que en su material es la página 45, me parece. 44. Así que para que vamos allí a la par. Claves para ser fructífero. Y entre paréntesis van a encontrar permanecer en Cristo. O sea, la única manera de poder llevar fruto es permaneciendo en Cristo. De hecho, Él lo dijo: separados de mí, nada podemos hacer. Así que para llevar fruto, debemos permanecer en Cristo. ¿Cómo le hago, hermano, para permanecer en Cristo? Bueno, primeramente hay que morir. La única manera de permanecer en Cristo, hermanos, es muriendo. Pablo lo explicó en Gálatas 2:20. Él dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Murió. Pablo se consideraba muerto.
Y de hecho Romanos capítulo 6 explica bastante claro esto, ¿verdad? Debemos considerarnos muertos al pecado para poder vivir en Cristo Jesús. Así que la primera cosa que yo debo de entender y aceptar es que para permanecer en Cristo debo morir a mí mismo. Vamos a leer un pasaje. Juan capítulo 12, versículos 24 y 26. Allí en sus Biblias, júntese con el que trae Biblia, si usted no trae la suya, porque es muy importante leer la palabra de Dios. Sí, hermana, por favor. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, siga, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo dará. Muy bien, esto es maravilloso, hermano. Debemos morir, ¿verdad? Y pone el ejemplo allí. ¿Han visto un granito de trigo ustedes? ¿Qué tan grande es? Pero ustedes lo pueden tener allí en casa, ¿verdad? Y no pasa absolutamente nada, no sucede nada. Siempre va a estar la semillita, el granito allí. Pero si por alguna razón ustedes lo llevan a una tierra adecuada, lo siembran, ¿verdad? Si ustedes se toman la molestia, cuando empieza a salir allí un puntito verde, luego se va convirtiendo en una hojita, y se toman la molestia de escarbar, van a darse cuenta que aquella semillita tuvo que deshacerse para dar una planta, ¿verdad? Y esa planta va a seguir creciendo y un día va a tener una espiga, y esa espiga un día va a tener más frutos, y no solamente uno, sino va a tener varios granos de trigo. Y esa es la idea que toma el Señor, ¿verdad? Si usted quiere llevar fruto, usted primeramente necesita morir a usted mismo. Es decir, tenemos que renunciar a nuestros deseos, de renunciar a nuestra propia voluntad para hacer la voluntad precisamente de Cristo Jesús. Esa es la primera cosa. Para poder llevar fruto, ser fructífero, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Hay muchas cosas, hermanos, que nosotros no queremos renunciar. ¿Sabe usted por qué usted no es fiel a los servicios? Porque usted no quiere renunciar a la comodidad muchas veces de la cama. Ay, tan a gusto quedarme aquí. Es domingo, no trabajo, ¿verdad? Es el único día de la semana, decimos que no trabajo y estoy tan a gusto, y usted se queda a gusto hasta las 9, 10, y de ser posible, si le llevan el desayuno en la cama, mucho mejor, ¿verdad? Después de desayunar todavía sigue y le dice, ay, me despiertan como a las 2 para comer. Eso es comodidad. Entonces no quiere renunciar. Y así podríamos hablar de otras cosas que tenemos nosotros que renunciar. También es importante, hermanos, que para poder ser fructífero necesitamos soportar las pruebas. ¿Quién de ustedes tiene matas, plantas en su casa? Pero esas plantas de vez en cuando hay que podarlas. Es necesario. Porque si no, aquello empieza a ser un ramerío solamente, ¿verdad? Y dicen los expertos, ¿verdad? Que para que lleve fruto, para que dé buen fruto, para que sea un fruto bonito, el árbol a veces hay que cortarlo, ¿verdad? Aquí esta rama, ni modo, pues vamos a sacrificar esta rama para que las demás tengan más savia, ¿verdad? Y puedan producir mejores frutos. Hermanos, las pruebas en la vida del cristiano tienen ese propósito. No es que Dios no nos quiera, no, porque nos quiere, a veces permite que vengan en nuestra vida pruebas. Y decía Pablo, allá en el capítulo 5, ¿verdad?, de Romanos, dice que la prueba produce paciencia.
O sea, trae un resultado. Entonces, para tener fruto, llevar fruto, tenemos que aprender a soportar las pruebas. Y cuando hablo de soportar las pruebas, hermanos, no me refiero a estar renegando, ¿verdad? Sino, Señor, no sé por qué razón estoy pasando por esta situación. Aprendamos algo del ejemplo de Job. Nadie de nosotros ha pasado por una situación así. Nadie de nosotros ha perdido sus 7 hijos en un solo día. Nadie de nosotros ha perdido su casa, su trabajo, sus cuentas en el banco, de tal manera que lo único que tiene es lo que trae puesto. ¿Verdad que no? Pues realmente eso fue lo que pasó con Job. Job en un solo día perdió todo. Sus hijos, sus bienes, y luego de pilón, todavía el enemigo, el tentador de nuestras almas, puso en entredicho la fe y le dijo, no, pues, piel por piel, ¿verdad? Y el Señor le dijo, te voy a dar permiso, que también puedas atentar sobre su cuerpo, nomás guarda de no tocar su alma. Y dice la Biblia que el enemigo lo hirió con una sarna maligna, de tal manera que tenía que usar un tiesto, diríamos una piedra así de esas rasposas, ¿verdad? Y se rascaba desde la cabeza hasta los pies, y esto naturalmente le sangraba, eso se infectó, eso le produjo llagas, ¿verdad? Y entonces esa era la situación de este hombre. Pero dice la palabra de Dios, en todas estas cosas no pecó. O sea, aprendió a soportar las pruebas, aprendió a sacar lo bueno. Al final de ese libro, allá en el capítulo 42, Job dice esto: de oídas te había oído, mas ahora somos testigos. A través de estas pruebas, Job aprendió a ver la gloria y el poder de Dios. A través de las pruebas en nuestra vida, hermanos, nosotros aprendemos a ver el poder, el amor, la bondad, el cuidado que tiene Dios de nosotros. No estamos solos. Entonces necesitamos a veces que el Señor tenga que limpiarnos. En medio de las pruebas vamos a quitar a veces algunos malos hábitos. A veces vamos a deshacernos de algunas malas amistades, malas influencias que nos estaban estorbando para llevar. También necesitamos la fidelidad. A veces queremos llevar frutos, pero somos como el cometa Halley. ¿Sí saben cómo es esto? Se aparece cada 84 años. A usted lo vemos hoy y no sé si lo miraremos el domingo próximo o el siguiente mes, o a lo mejor hasta que haya un evento social en su casa, ¿verdad? Lo vamos a ver aquí. Si no, no lo vemos. Usted no va a llevar nunca frutos si usted no está constantemente participando en los cultos de adoración de la iglesia, en las actividades de la iglesia, participando en los programas, ¿verdad? De la iglesia. Usted no va a llevar frutos. Usted necesita ser parte importante de la vida de la iglesia, en su fidelidad. Usted no debía de faltar a ninguno de los servicios que tiene la iglesia. Yo sé que usted tiene sus justificaciones, tiene sus razones. Son muy buenas, porque eso le hace sentir a usted bien, con usted mismo. Pero quiero decirle que para Dios no hay ninguna justificación. La oración, aunque todavía tenemos una lección más que vamos a tratar más a fondo sobre la oración, pero la oración es importante, ¿verdad? La oración debe ser uno de los hábitos que debe tener el discípulo y debe orar siempre, todos los días. Las exhortaciones que tenemos en la palabra es eso, debemos orar siempre. Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿se acuerdan cómo dice ese versículo? ¿Cómo? Orar sin cesar. A ver, ¿y cómo dice Efesios 6:18? Dice exactamente lo mismo, nada más que con otras palabras.
Orad en todo tiempo. ¿Verdad? Y las veces que la palabra de Dios menciona la oración, generalmente nos está desafiando a orar constantemente. Debemos ser hombres y mujeres de oración, ¿verdad? Debemos de tener este cuidado de lo que el enemigo te quiere hacer creer. Esto es bien importante. Si queremos, hermanos, nosotros ser fructíferos, debemos de tener en cuenta que tenemos un enemigo, y ese enemigo muchas veces nos quiere hacer creer cosas que no son. Por ejemplo, a veces nos llena de orgullo. Usted es una persona que está sirviendo al Señor y de repente el enemigo, Satanás, como quieran llamarlo, el diablo, de repente le hace creer que usted es el más trabajador. Y se empieza, ¿no? Yo no sé de qué se queja el hermano de mí, si el más fiel soy yo. Si con el único que cuenta soy yo. Qué bueno, gracias a Dios. Pero cuando usted empieza a pensar eso, el enemigo le está haciendo creer que usted. Y no crea que solamente es usted. Podríamos citar, por ejemplo, a Elías, aquel profeta de Dios, poderoso, ¿verdad? Es más, fue un hombre que llegó a tener una relación con Dios tan estrecha que cuando Dios se lo quiso llevar, le envió un carro especial para llevarlo. No lo llevó a través de la muerte como todo ser humano, sino que le envió una limusina, ¿verdad? Un carro de fuego, y luego subió al cielo en un torbellino. Para que vean nada más ahora sí, como decimos, qué buena palanca tenía. Pero ¿qué creen? Hubo tiempo donde el diablo le hizo creer que Elías era el único que servía al Señor. Hasta que Dios le dijo, mira, y cálmate. Así, prácticamente, después de darle una demostración de su poder, le dijo a Elías, mira, cálmate. No estés pensando que eres el único, porque hay 7,000 varones de Israel que no han doblado rodilla a Baal. Así que no estés pensando que eres el único. Por eso cuando nosotros pensamos que somos los únicos, a ver, el Señor nos tiene que dar una demostración. A veces nos humilla y dice, mira, tú no eres el único. Ve a tu alrededor cuántas personas son tan fieles o más fieles. Entonces, cuidado con lo que nos hace creer. Cuidado, hermanos, a veces con estar buscando algo tanto y nadie, ni siquiera alguien que me diga gracias. Que no sea eso, hermano, lo que nos motive a servir o lo que necesitamos para sentirnos bien. A lo mejor usted ha servido toda su vida, nadie se ha dado cuenta, pero quiero decirle una cosa. Un día el Señor le va a dar ese reconocimiento. Y ese es el que vale. ¿De qué sirve que aquí un día lo paremos y le demos una diploma, verdad? Eso no tiene ningún valor. Eso a veces solamente sirve para llenarnos de orgullo personal. Y no estoy en contra de eso, pero sí debemos de tener cuidado con eso. Y si nadie nos da un reconocimiento, si nadie nos da una palmadita en la espalda, quiero decirle que un día Dios le da un reconocimiento allá en la presencia de los santos ángeles. Así que tenga en cuenta eso. También es importante, hermanos, que recuerde. ¿Qué vamos a poner ahí, hermano? Orgullo. Y luego es aplauso. En la primera es orgullo. Sí, orgullo. En la 2, hacer las cosas para recibir el aplauso de los hombres. En la 3,
lo que les falta ahí completar, olvidarte que Dios merece la gloria. Eso es bien importante. Miren, uno de los grandes pecados que cometemos, los que predicamos, los que enseñamos, los que tenemos un ministerio en la iglesia, es este pecado. Nos olvidamos que toda la gloria la merece Dios. ¿Y saben por qué? Porque el diablo, precisamente, ese fue su pecado. Él quería toda la gloria para él. Porque precisamente lo que nos narra allá Isaías 14, Ezequiel 27, 28 me parece, en esos capítulos, dice que cuando fue creado él era un querubín, lo más hermoso de la creación. Tenía el sello de la perfección y como alguien dijo, se miró al espejo y dijo, ¿por qué no en vez de ser 3 somos 4? Y luego dijo, yo voy a hacer mi trono arriba del monte. Es decir, yo quiero la gloria de Dios para mí. Y a veces eso, hermanos, nos lleva a ser estériles. Sí, podemos enseñar muy bonito, podemos predicar muy bonito, podemos hacer muchas cosas muy bonitas, pero no hay resultados. ¿Sabe por qué? Porque estamos buscando la gloria para nosotros. Estamos buscando el reconocimiento para nosotros. Estamos buscando los aplausos para nosotros. ¿Se acuerdan cómo expresaba Pablo esto? Él hablaba de todo. Dice, yo he hecho más que todos los demás apóstoles. Pero lo dijo, pero no yo, sino la gracia. Y habita. ¿Por qué? Porque cuando pensamos que hemos hecho mucho, el Señor dijo que cuando hiciéramos todo lo que el Señor nos mandó a hacer, solamente éramos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque no hemos hecho ninguna cosa extra. Así que cuando usted hace algo para el Señor, qué bueno, pero ¿sabe qué? No ha hecho nada extraordinario. Apenas está haciendo lo que el Señor le mandó a hacer. Por eso, cuidado, hermanos, con olvidarnos que la gloria es para Dios. Podemos llegar a creer que somos tan buenos y tan útiles que le estamos haciendo un favor a Dios y que es afortunado de tenernos en la iglesia. Ese es un pensamiento muy peligroso. Es más, hay gente que piensa así. Hay gente que es talentosa, que llega a la iglesia, que sirve a la iglesia y piensa, no, hombre, no sé qué sería esta iglesia sin mí. Hermano, la iglesia del Señor y ha vivido por más de 2000 años, o 2000 años, si usted quiere decirle así, con gente talentosa y con gente sin talento, porque la iglesia es del Señor. Así que no se olvide eso. Pensar que todo el mundo puede hacerlo, que alguien puede hacerlo, que cualquiera lo va a hacer y dejar que nadie lo haga, hermanos, es el peor pensamiento que puede existir. En la 6, pensar que yo no tengo talento. Eso es lo más triste. Lo hemos escuchado infinidad de veces. Lo hemos dicho. A veces para evadir una responsabilidad. No, es que yo no tengo talento. Yo no sirvo. Yo no puedo. Así que aprovechemos entonces esta oportunidad de ser fructíferos. Porque es la única manera. ¿Cuántos de ustedes tienen algún árbol frutal en su casa? ¿Y ya da fruto?
¿Qué pasaría si ese árbol, después del tiempo necesario, ¿no?, que debe tener un determinado árbol, no le da fruto? Sí, porque de repente pasa eso, ¿no? Pues, oye, si usted siembra un limón, espera que haya limones, ¿verdad? Pero si después de 10, 15 años, ese árbol nunca ha dado un limón, oiga, póngale el hacha y haga carne asada con la leña de allí, ¿verdad? Pero sirva de algo, pero esperamos. Hermanos, cuando Dios nos llamó, nos escogió, espera que llevemos fruto. Y si no llevamos frutos, hermanos, a lo mejor puede pasar. ¿Se acuerda de aquella higuera, aquella ocasión que el Señor traía mucha hambre y dice que miró una higuera, estaba bonita, tenía hojas muy verdes? Y dijo, pues aquí es. Sin duda que era el tiempo de higos. Dicen los expertos que las higueras dan 2 veces por año. Hay que tener una higuera en casa. Y cuando el Señor fue y no encontró ningún fruto, ¿se acuerdan qué dijo el Señor? La maldijo. Séquese, ¿verdad? No esté ocupando aquí lugar, no esté alimentándose, ¿verdad? Si no va a servir. Qué triste y qué severo es eso. Yo creo que a veces el Señor ha estado a punto de pronunciar esas palabras con algunos de nosotros. Pero recuerda, hay otra parábola también, ¿verdad? De una viña que la plantaron y pues en su tiempo no dio fruto, y esperaron otro año y entonces vino el dueño de la viña. ¿Sabes qué? Córtame, porque esto no. Y el que la cuidaba le dijo, Señor, dame chance este año, la voy a arreglar, le voy a hacer todo lo necesario, y si para el próximo año no da fruto, entonces sí, la cortamos. Y creo que eso ha pasado con nosotros. El Señor Jesús ha intercedido muchas veces por ti, por mí, ¿verdad? Y entonces ha dicho, ¿sabes qué? Aguanta un poquito, Nehemías, un poquito más, ¿verdad? Y sí va a dar fruto, ¿verdad? Pero después de los arreglos que hace el Señor, y si no hay fruto, puede ser que el Señor venga y corte, ¿verdad? Ese es el peligro, hermanos, cuando no llevamos fruto. Por eso uno que se dice ser creyente, cristiano, discípulo de Cristo, pero no da fruto, hay el peligro que el Señor lo desarraigue y lo saque de su iglesia. Así tan sencillo. Porque árbol que no da fruto tiene que ser cortado y echado fuera. Por eso es peligroso. Por eso decía, más de alguno hemos estado en una situación así, donde el Señor ha venido y ha revisado tu vida, mi vida, y dicho, oye, ya tienes 30 años en la iglesia y no hay nada aquí. Eres un parásito. Así que pues, o te pones a trabajar o te cortamos. En sus materiales hay una reflexión allí. Estoy contando con ellos, ¿verdad? ¿La tienen? Sí, aparece o nomás es el mío. Sí me gustaría que la leyeran y realmente pensaran en esa reflexión, porque no hay ningún plan B, hermanos. El Señor murió y nos entregó, nos encargó el trabajo, la obra, para que la lleváramos a cabo, para que llenáramos con su evangelio a este mundo, para que predicáramos su evangelio a toda criatura. Y si no lo hacemos,
no esté pensando, bueno, pues alguien lo va a hacer. El Señor está contando contigo, está contando conmigo. Y si tú no lo haces, nadie lo hará. Así que no echemos, hermanos, en saco roto lo que el Señor espera de ti y de mí, llevar fruto. ¿Alguna pregunta? ¿Contestaron su examen? Sí, a ver, ahí les va entonces. Vayamos a revisarlo. Pregunta número 1. Dice tarea de la clase número 10. ¿Ya lo encontraron? Porque tenemos todavía media hora para quedarnos aquí y lo vamos a revisar muy bien. Ahí va. Debemos guardar nuestros talentos para cuando sea una mejor ocasión. Falso, ¿verdad? Porque debemos de usarlos. Primera de Pedro 4:10 dice que los ministros son los líderes de la iglesia. Es falso. Número 3. Tú puedes evangelizar a alguien solo si estudias con él. ¿Vale? O sea, no necesita a veces, ni siquiera tienes oportunidad de estudiar, pero puedes predicarle el evangelio y compartirlo. Para poder ser fructífero debemos morir a nosotros mismos. ¿De qué hablamos ahorita? ¿Dónde está la hermana? Que huelen los tomatazos. El hermano no estaba aquí. Es verdadera, debemos morir a nosotros mismos. Número 5. Ya se murieron. Cualquier otro, alguien y todo el mundo. ¿Ya se murieron? Se la repito. ¿Ya se murieron cualquier otro, alguien y todo el mundo? No, todavía siguen vivos. Es verdadero. ¿Es verdadero? Sí, porque no se han muerto, hermano. Es que esas preguntas, esas son respuestas que normalmente damos en muchas ocasiones para evadir o disculpar. Por ejemplo, alguien nos dice, vamos a hacer esto. Cualquiera pues. O alguien, vamos a ir a aquel lugar. Alguien. O a veces decían, bueno, todo el mundo que lo hagamos. O sea, todavía siguen vivos esas excusas. Muy bien. Las 6. Las palabras que queremos oír del Señor son siervo malo y negligente. No queremos eso. 7. Sería mejor bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar. Y la número 8 es el resumen de los 4 hábitos que debe tener el discípulo. ¿Qué era primero? Adorar en espíritu y en verdad. 2. Permanecer en la palabra. 3. Amar al prójimo. Y 4. Dar mucho fruto para Dios. Esos son los 4 hábitos que debe de cultivar el discípulo. Y nos queda la última clase, es sobre la oración. ¿Qué es lo que voy a pedirle? Miren, el otro domingo ya es el último domingo de septiembre. Sí. Entonces, me gustaría que estudiaran, hermanos, esta lección, y el domingo próximo vamos a resumirla para concluir este material, porque iniciando octubre
vamos a iniciar, hermanos, una serie que en realidad podríamos llamarlo un panorama de todo el Antiguo Testamento. O podríamos llamarlo la historia de la familia hebrea. Y allí sí vamos a participar algunos hermanos de los que estamos estudiando en el Instituto Kairos, ¿verdad? Entonces vamos a tener variedad de maestros. Si usted está interesado en tener el material, bueno, pues viene conmigo y me dice, ¿sabe qué? Yo quiero que usted me prepare el material, yo quiero tenerlo en mi casa para ir siguiendo la secuencia de las enseñanzas. Son 80 pesos el costo que sale, ¿verdad? Hacerle ese material, o sea, sacarle, son 104, 105 hojas y ya encuadernadas le sale en 80 pesos. Así que si usted quiere, tiene de aquí hasta el primer domingo de octubre y ya usted lo tendría. Que de paso quiero decirle, ese es el material que estamos estudiando en el Instituto Kairos, los hermanos que están inscritos y que son los que se van a encargar de ir compartiendo también con ustedes cada domingo. Así que ahí se los encargo, oren por los hermanos para que puedan ser usados por el Señor. Hay algunas hermanas que también en su momento, cuando les toque a las hermanas, pues vamos a tener que tener dos clases, una de varones y una de mujeres, para que las dos hermanas que están en el instituto tengan la oportunidad, tres. No, pero yo estoy hablando de las de aquí, ¿verdad? Porque pues, las que no son de la iglesia, yo no puedo comprometerlos a que vengan y darnos clase, ¿verdad? Porque si no se nos arma. Entonces, pero yo hablo de los que están aquí, ¿verdad? Para que participen también. Así que más vale que se vayan preparando, ¿verdad? Los hermanos, porque no se salvan esta vez. ¿Alguna pregunta, hermanos? Entonces yo les agradezco su atención. Vamos a terminar con una oración y después les doy algunos avisos. Padre Santo, gracias te damos una vez más por tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tú la grabes en nuestra mente, en nuestro corazón y nos des la sabiduría para poderla aplicar en nuestra vida y que a su vez esto pueda ser de bendición para aquellas personas que nos rodean o quien tenemos el privilegio de interrelacionarnos. Pedimos tu bendición para que esta semana que se inicia sea de bendición a cada uno de nosotros y asimismo pedimos tu protección, Señor, para que ninguna cosa mala suceda y pase en la vida de tus hijos. Pedimos que vayas con nosotros a nuestras casas, nos lleves